La Banda Cambiaria. Información sin reservas. Y ha llegado el momento de analizar la política. Como decíamos, Álvaro, en los últimos programas estábamos con la vertiginosidad del cierre de listas, quiénes iban a ser los candidatos para las próximas PASO, qué pasaba a nivel nacional, se alineaba el oficialismo en un frente común, qué pasa con la oposición que se está peleando por televisión. Bueno, lo vamos a analizar un poco a esta situación, ¿no? Sí, Sandra, hubo cierre de listas el fin de semana pasado y con algunas sorpresas entre comillas, ¿no? Sí. Porque depende un poco de quién es desde qué lugar se miren las designaciones de las listas tanto del oficialismo como desde la oposición. Pero nosotros para analizar la situación y tener una idea cabal de lo que está sucediendo en la política, lo tenemos a Walter Polena de la sección política del diario La Capital y ya casi un columnista de nuestro programa. Sí, un columnista que lo vamos a tratar de que sea un poquito más programado esto. Si querés todos los meses, te invitamos. Walter, ¿cómo andás? Yo muy bien. Ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, como siempre, es una charla distendida y vamos a analizar un poco lo que decía Vamos a Álvaro. procurar. ¿Hay sorpresas en el cierre de listas? Arriba, abajo, digamos, prácticamente lo que es en Santa Fe, el cierre de lista pasó casi desapercibido. No sé si, digamos, prácticamente no se conoce, se conocen las cabezas de lista que generalmente replican los armados nacionales. Todo eso se armó con la lapicera de Buenos Aires y al bajar, digamos, acá a Santa Fe, prácticamente lo importante son las cabezas de lista, porque en las elecciones nacionales la boleta de presidente va a ir pegada a la de diputado. Es decir, la carrera es distinto a una elección provincial donde empieza a tallar la boleta única. Esta sería una elección totalmente distinta a la provincial, la boleta única, y prácticamente pasó, digamos, no es que pasó desapercibido, pero no hubo tanta... por abajo obviamente que sí, hubo un mar de fondo en cómo el peronismo logró su lista de unidad, pero eso fue un reflejo de lo que pasó arriba. Y eso fue un reflejo también de cómo se acordó, por ejemplo, vamos al caso del peronismo, claro, donde fue un poco lo novedoso en relación a lo que se venía planteando con respecto a las otras listas, ¿no? Porque bueno, en Cambiemos los candidatos son los que eran, el candidato de Milei es Milei, en donde hubo quizás un cambio de último momento, fue el de Massa. La discusión en el armado de listas a nivel provincial tiene que ver con que eso permitió también armar la fórmula presidencial. Sí, obviamente. También hubo rispideces, hubo desacuerdo, incluso gente que no se quedó contenta con el armado. Pero bueno, Cristina en su momento, no hace mucho, postuló que los enojos en política prescriben a los 6 meses. Acá lo acortó, digamos, los enojos prescriben a los 2 días, porque como de la forma en cómo se armó, sobre todo lo que es a nivel nacional y su reflejo, reitero, a nivel provincial, había nombres que no estaban, que no figuraban, y aparecieron primero. Un caso es el de Germán Martínez, pero eso ya incluso el Chivo Rossi, que fue a la postre el candidato a vicepresidente, ya sabiendo, bueno, él mismo lo dijo. Esto es algo curioso, no sé qué le parece a ustedes. Es la primera vez que en el peronismo se blanquea cómo se armaron. Bueno, y se blanquea por televisión, por la jefa, de alguna manera, claro, del espacio, ¿no? Claro, es lo que decía Cristina, digamos, estableció que a los 2 días, digamos, prescribían los enojos, ya no a los 6 meses. Obviamente quedaron enojados, quedaron heridos, sobre todo Daniel Scioli, que lo bajaron al otro día que el tipo postuló. Claro, que lanzó su candidatura. Y por abajo le estaban, digamos, el presidente le estaba armando otra lista, digamos. Me parece que el gesto que después Cristina tuvo al recibirlo, y después también más a recibirlo a Scioli, como acariciarle un poco el lomo al perro, porque realmente quedó... Incluso le afanaron el 5º lugar de la lista, claro, que iba a ser, digamos, que iba a ser en ese esquema para Scioli, y terminó siendo para Cafiero. Cafiero es realmente un chico veloz. ¿Te acordás cuando ¿Era jefe de gabinete? No, pero el canciller era Solá.
Y Solá viaja a México en traje y se sube al avión en traje y baja de Fagina. Y en el avión estaba Cafiero, que es el que lo reemplazó. Así que se sacó la Fagina Cafiero y se puso el traje. Es un poco veloz ese. Bueno, Cristina los medios que lo... Bueno, Cristina dijo tanto lío para meter sí, por dos carguitos al canciller y digamos, ministra, lo que para mí la sensación que yo tengo es que Cristina quiso, digamos, cerrar, digamos, blanquear lo que pasó y cerrar, digamos, y tratar de suturar, digamos, las heridas. Con esos nombres que mencionás, ¿es una lista kirchnerista de alguna manera? Y bueno, está Agustín Rossi. Si yo no me perdí nada, creo que, digamos, a Agustín Rossi no se le puede decir otra cosa que no sea kirchnerista. Es decir, aunque en algún momento desde el kirchnerismo más duro se lo imputaba como no kirchnerista porque estaba con Alberto, ¿no? Y bueno, pero ¿bajo qué condición? Es decir, ¿qué prueba de lealtad? No sé qué pasa entre ellos, ¿no? Es verdad que no tienen buena onda Cristina y Rossi. Nunca la tuvieron. Con Néstor sí. Daba la sensación, pero no sé por qué. Cristina que a veces tiene, viste que a veces tiene esas cuestiones personales, no sé qué habrá pasado ahí, pero si hay alguien que dio fe, digamos, de defender las políticas del kirchnerismo fue Agustín Rossi. No es paladar negro, quizás, digamos, los muchachos de la Cámpora quisieran otros candidatos, incluso Guado de Pedro, pero ellos, digamos, sabían que no era una fórmula, aunque te guste Guado de Pedro y sea un tipo sólido intelectualmente y probado, digamos, en la gestión, no era una fórmula competitiva como para ganar en esta instancia donde se le presenta al oficialismo un escenario muy complejo. Más de uno estaba compungido con que no haya sido Guado de Pedro el candidato dentro del kirchnerismo, por lo menos el kirchnerismo más cristinista. ¿Estuvo en algún momento la posibilidad cierta de que Guado de Pedro fuera el candidato o siempre fue una candidatura para negociar? Digo, vos que lo ves como analista político. Bueno, Cristina dijo que no, que era su candidato. Cuando no, digamos, todos se atalonaron en su postura, fueron buscando su propio candidato para ir a las PASO. Si fue así, digamos, es demasiado desprolijo, porque larga un spot, un video, ¿cuándo fue? El jueves, postulándose para la presidencia, incluso hacen correr la voz de que Mansur iba a ser el vice. Pero bueno, más allá de eso, el armado después terminó siendo, puede ser que haya sido también un juego, en eso me parece que son gente que tienen años y años en el manejo de este tema, sobre todo cómo cerraron la lista, y son muy hábiles para hacerlo. Pero el hecho es que aún cerrando esa lista del binomio Massa-Rossi, me parece que también inteligente es habilitar a Grabois en la interna porque le contiene la fuga por izquierda, digamos. Claro. Y él mismo dijo, creo que hace 2 o 3 días, que obviamente él va a perder esa interna y que yo ahí echó mano al manual maoísta, eso de la contradicción principal y la contradicción secundaria. Dice, bueno, la contradicción principal es el modelo, digamos, es el avance de la derecha, el peligro de que la derecha vuelva a tomar las riendas del poder, así que se supone que lo que saque en esa interna después va a quedar ahí, la mayoría va a quedar ahí, porque insisto, resolvió o está resolviendo dentro de ese espacio lo que para él es la contradicción principal. Y de hecho colocó algún referente suyo en la lista de diputados, ¿no? Walter, vos decías la habilidad que tienen en general los políticos de primera línea, estamos hablando del Armado Nacional, esa habilidad que tienen, como vos dijiste, para el armado y mucha práctica, ¿eso descolocó a la oposición? Digo, esta jugada que hizo el oficialismo. Sí, lo descoloca más con la candidatura de Massa. Por eso. Aún sabiendo que Massa corre mucho riesgo, porque él es ministro de Economía y está a tiro, digamos, de cualquier golpe de mercado. O la próxima, digamos, si hay una corrida cambiaria, lo baja.
Es decir, no es que lo va, digamos, pero le va a resultar difícil. Es decir, y tiene como plus es que la gestión diaria. Claro. Es decir, es un candidato que está en gestión, digamos, en campaña permanente, es decir, porque tiene que mostrar, digamos, lo que está haciendo en su gestión, igual que Agustín Rossi, que es jefe de gabinete. Y en ese tema le saca, me parece a mí, una ventaja, pero es muy personal lo que voy a decir, a la oposición, que no encuentra rumbo. Si tienen ellos, no sé cuál va a ser, y esto lo habilito para que lo conversemos, cuál va a ser los ejes de campaña, porque si el eje de campaña va a ser la economía, me parece que el gobierno en ese terreno, más allá de la disparada de la inflación y de los problemas, tiene un plus sobre la oposición. Es decir, porque la oposición, aún estos dos sectores, tanto Bullrich como los líderes de Larreta, al interior de esa fuerza tienen enormes contradicciones. En un momento era la dolarización sí, la dolarización no, ahora están con el cepo, y claro, en cada espacio de su economista tienen posiciones diferentes. Yo me parece que... Y lo que tiene que lograr, digamos, el gobierno, la oposición va a querer que desaparezcan los 4 años de Macri, si no hablar de eso. Que aparezca una especie de gusano temporal, ¿no? Que lleve esos 4 años a un universo, a un agujero negro, un universo paralelo, que no existieron. Si lo que tiene que hacer el gobierno es traerlo, digamos. Walter, bueno, vamos a seguir charlando. Está con nosotros Walter Palena, analista político. Él es trabajador, integrante de la sección Economía del diario La Capital. Perdón, de la sección política. Bueno, estamos integrados también, de la sección política del diario La Capital. Con él vamos a seguir charlando, pero dentro de un ratito. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Seguimos aquí en La Banda Cambiaria, está con nosotros Walter Palena, él es integrante de la sección política del diario La Capital, analizando un poco este armado de listas, este armado electoral de cara a las próximas elecciones primarias que se van a realizar aquí en el país y también en la provincia de Santa Fe muy prontito. Walter, ¿cómo seguimos aquí en esta charla? Sí. Decías que, retomo un poco lo que decías antes del corte, esto de que en qué se va a basar la campaña, si es la economía o no, y qué va a hacer la oposición, si va a poder tirar al agujero negro esta idea de que Macri no existió o el gobierno no existió, y si el oficialismo lo va a poder traer, ¿no? Sí, bueno, ese es el desafío. Tiene explotar, digamos, las diferencias tremendas que tienen. Bueno, hace pocos días Larreta dijo que fue un fracaso. El gobierno de Macri, digamos, perforó un tema tabú. Es impresionante cómo la campaña interna dentro de Cambiemos está sacando diferencias con respecto, por ejemplo, también a la evaluación de las gestiones anteriores que no habían aparecido en todo este tiempo, ¿no? Sí, y me parece que la dureza con la cual se están dando es parte de la creencia en ese espacio. Y sobre todo también lo que pasa acá en Santa Fe, que el que resuelva positivamente esa interna es el próximo presidente. Lo mismo pasa acá, en Santa Fe, que creen que el que resuelva, digamos, de manera positiva esa interna, ya sea Lozada o Puyaro, va a ser el próximo gobernador de Santa Fe. Y bueno, y eso está, digamos, está por verse, ¿no? Puede ser un escenario posible, pero, digamos, siempre en un clima tan inestable, y sobre todo en un sistema de inestabilidad política, eso, digamos, puede quedar en saco roto. Si no sé si, pero el tenor de la pelea tiene que ver con eso. Se están pegando como si fuera la elección general. Claro, como si fuera la general. Vos mencionabas recién, trajiste al tema la provincia de Santa Fe, donde las cosas no parecen tan claras, ¿no? Y donde de alguna manera las tenemos más cerca. Dentro de 14, 15 días estamos votando para las PASO. ¿Cómo estás viendo un poco el escenario provincial? Bueno, el peronismo en Santa Fe, más allá de haber cerrado una lista de diputados nacionales de unidad, en la categoría provincial, sobre todo el gobernador, va muy disperso, con cuatro
con 4 candidatos. Sería un candidato semioficial, que es Lewandowski, y después otros 3 candidatos que tienen un perfil casi similar, o abrevan, digamos, en lo que es el kirchnerismo. Estamos hablando de Busato, Tognoli y Clery. Y todos ellos también bastante ausentes, incluso el propio Lewandowski, más allá de algunas señales de la relación con el gobierno provincial mismo, ¿no? Sí, exacto. Así que bueno, y Perotti jugando, bueno, Perotti no pudo colocar ningún nombre de su sector en la lista de diputados nacionales. Y en la provincial él encabeza la lista, quiere hacer la gran Lifchi o Bonfatti, es decir, refugiarse ahí. Pero bueno, su falta de manejo, su impericia para poder amalgamar todos los sectores, digamos, del peronismo acá en Santa Fe, la famosa frase unidad en la diversidad, que quedó en la nada a poco tiempo de comenzar su gestión, se ve ahora con este armado. Vos decís la voluntad de Perotti de hacer lo que hizo Bonfatti, lo que hizo Lifchi, de ser, bueno, los referentes de la Cámara de Diputados, ser los presidentes de la Cámara y de alguna manera manejar una cuota de poder importante. Ahora, hay una experiencia del peronismo muy cercana, como fue la de María Eugenia Bielsa, que pese a eso y pese a ser una de las más votadas también, no logró amalgamar todo esto. Bueno, digo, Perotti a lo mejor tendría que tener un poco de referencia porque ella no logró ser la presidenta de la Cámara. No, siendo las más votadas, bueno, por ahí le hicieron, digamos, me parece que entre Rubeo, bueno, también Rossi en un momento estuvo ahí en esa especie de golpe institucional. Digamos, también habrá tenido errores Bielsa en cómo, una vez ganada la elección, de unir las piezas, es decir, porque también tenés que tener esa habilidad. No, lo digo por Perotti, digo, por esto vos decís, no logró meter uno en la lista, tamaña tarea va a tener también para lograr el consenso para ser el presidente de la Cámara, ¿no? Sí, digamos, bueno, si tiene primero tiene que ganar, digamos, no es algo seguro que su lista se imponga en la categoría de diputados. Yo supongo que la interna la puede pasar, después hay que ver en la general. Pero bueno, esto tiene que ver, digamos, con las idas y vueltas, ¿no? de un gobernador o de una figura que aparecía dentro de un esquema de poder en lo que era el Frente de Todo, incluso hizo alianza con Cristina, momentánea. Que justamente también fue una víctima, entre comillas, de esa alianza, fue Rossi, claro. La legislativa del 2021, donde salió electo senador Lewandowski, que gana Lozada esa elección. Y también, bueno, tuvo acercamientos, pero mucha distancia con el gobierno nacional, incluso con sus propios colegas, los gobernadores. Prácticamente no ha ido a los encuentros. Bueno, en el CFI a veces ha ido, ha mandado representantes, pero no ha actuado, digamos, en forma coordinada, que los gobernadores, a pesar de haber desdoblado la mayoría en su distrito las elecciones, en esta jugaron todos juntos y jugaron para tuvieron un papel central para la candidatura de Massa. El Perotti. Y ahora salió de Perotti, pero medio a destiempo. Ya, digamos, pasó. Bueno, pero bueno, volvemos a lo de antes, los enojos por ahí prescriben mucho antes de lo que uno imagina, de lo que uno se cree. Y en la provincia de Santa Fe el escenario electoral va a ser parecido al del gobierno nacional, o puede estar tallando alguna otra fuerza, no como quizás como peleando la gobernación, pero sí sacándole votos a otra. Y no sé, depende. En la provincial prácticamente no, se va a polarizar entre las dos coaliciones, más importantes, que es el peronismo y Juntos por el Cambio, donde ahí también está el socialismo, que a nivel nacional tiene otro armado, que es con Schiaretti, que Schiaretti, bueno, ganó su Delfín, hay que ver ahora si es su Delfín ese. Sí, claro. Pero generalmente, bueno, ahí es otro tema preocupante para el gobierno. Entre el peronismo cordobés
y Juntos por el Cambio sacaron más del 80% de los votos. Claro. Y generalmente Córdoba es un distrito muy importante y le ha dado la victoria generalmente a Macri. En el 2015 gana, digamos, prácticamente por Córdoba. Por Córdoba le sacó 1,5 millones de votos de diferencia. Porque el peronista cordobés vota a nivel provincial de una manera y a nivel nacional está mucho más cercano a los candidatos de Juntos por el Cambio. Y hay que ver cómo, volviendo a la provincia, hay que ver ahora el socialismo, primero pone una banca en juego, que es la de Esteves, y hay que ver si la retiene. Con el candidato es Paulón, Esteban Paulón. Pero bueno, es muy difícil todo el escenario que se le plantea al socialismo y bueno, responsabilidades tienen obviamente en ello porque han desdibujado totalmente su perfil. Esto también, ¿cómo se traduce todo esto? Y ya pasamos a la elección municipal, donde también las candidaturas ya se definieron, las precandidaturas, ¿no? Voy a decir en la municipal, bueno, ahí hay una interna muy interesante que es la que van a sostener Zuckerman y Monteverde. Bueno, el eslogan de Zuckerman era ahora sí. El ahora sí es porque hace 4 años, Hapkin, claro. Creo que 1,5 puntos. Sí, estuvo muy cerquita. Estuvo muy cerquita y estuvieron incluso muy cerca de hacer una alianza en aquel momento con Monteverde y ahí puede haber sido otra la historia. Y después, bueno, está Pablo Hapkin, que se quedó prácticamente sin referencia nacionales. No tiene, digamos, juego nacional, digamos, prácticamente ahora quedó como un partido distrital. Él, supuestamente, su partido que formó acá, que es Creo, estaba alineado con una potencial candidatura de Manes, que finalmente desistió. Claro. Y tampoco, digamos, no tiene ningún, digamos, el radicalismo no va como con un candidato que sea punta de lista, sino que va secundando, así que quedó solamente acá como un partido distrital y pegado a Bullrich, a Lozada y bueno, a ese armado. Sí, de hecho hace poco hace poco estuvieron juntos, ¿no? Así que bueno, ellos están convencidos de que sí, que pueden reelegir. Del otro lado, y estuvimos tan cerca en el 2019 de ganarle y eso sostienen, es tan pésima la gestión de Hapkin, es decir, no hay una sola obra. Cuando vas a hablar con la gente de Zuckerman, incluso también con de Monteverde, ellos te dicen, los gobiernos socialistas, mal o bien, digamos, han mostrado, por lo menos tienen una obra emblemática, es decir, que o una gestión en un área que se destaca. Ellos sostienen que Pablo Hapkin no tiene nada que mostrar. Bueno, hay que ver si la sociedad, si el rosarino lo piensa así o le sigue dando la bala a Hapkin. Y acá en Rosario sí hay también otro tercer espacio que puede tener fuerza dentro, no un tercer espacio, pero sí dentro de lo que es, por ejemplo, la alianza Unidos para cambiar Santa Fe. Sí, que es el socialismo con Esteves. No, la verdad es que no lo sé. No lo sé si y reitero, han desdibujado tanto su perfil que no encuentran, digamos, incluso no encuentran una figura que capaz de... lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados y esas figuras ya no existen más por cuestiones a Wiener. Wiener, y bueno, Esteves tiene, digamos, aporta con su apellido, pero no es una persona que el rosarino a lo mejor puede sentirse identificado, porque muy distinto sería, y a lo mejor pesa esa consideración y da el batacazo, da la sorpresa de que el rosarino empieza a valorizar y a recordar, digamos, cómo fueron las gestiones socialistas. También puede ocurrir que a lo mejor
por primera vez el peronismo, o por primera vez no, después de muchos años, digo, el peronismo sea gobierno en Rosario y a la inversa en la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí, también se puede dar en ese escenario. Es decir, es lo que decía antes, me parece que hay una... Porque no sabemos por qué lado también son los ejes de campaña, qué es lo que va a priorizar. Obviamente el tema de la seguridad en Rosario va a ser central. Y hay que ver cómo después entre los propios espacios se salda esa discusión interna y a la vez qué es lo que piensa la sociedad sobre eso. Da la sensación, Walter, vos lo decís a nivel local y también da la sensación que a nivel, no tanto provincial, pero sí a nivel nacional, después de algunas idas y vueltas, el peronismo logró menos rispideces, menos bolsa de gatos de alguna manera, y es la oposición la que ahora se está peleando. Vemos, por ejemplo, a Carolina Lozada decir barbaridades de Puyaro y decir eso que yo no va a hacer campaña. No lo había visto nunca, creo que es inédito, claro. que dos candidatos que comparten un mismo espacio, uno diga que no va a hacer campaña por el otro, y aparte el tenor, digamos, de las acusaciones, yo nunca lo vi. Sí, mucho más feroces que la que se pueden dar entre oficialistas y opositores. Sí, la verdad que están... Bueno, ayer medio estuvo de recorrida con Macri, después de haber dado un reportaje a La Nación, donde dice que no voy a participar con Puyaro, después a la tarde está en Venado Tuerto con Macri, y Macri dice, le preguntan, no específicamente lo que había dicho Lozada, sino sobre el quilombo interno que tiene Juntos por el Cambio. Y yo, no, bueno, dice, hay que instar a los candidatos a que después de las PASO trabajen juntos, y tenía Lozada ahí que medio que sonreía medio incómodo porque hacía un par de horas lo había matado a través del diario La Nación. Walter, bueno, encantados de que estés acá. Espero que haya servido de algo. Bueno, lo vamos a desandar. Lo que va a servir es cuando sigamos analizando esto. Seguramente en 15 días vamos a tenerte de nuevo para analizar el resultado de las PASO y ahí vamos a tener... ahora el 16. El 16, exactamente. El 16 ya son las PASO en la provincia de Santa Fe dentro de 2 fines de semana. Así que bueno, ya vamos ahí a tener un resultado puesto como para transitar lo que va a ser la verdadera campaña de cara a las generales. Te agradecemos por por favor, un gusto para mí. Bueno, seguimos entonces en la Banda Cambiaria, queda muy poquito nada más, que ya quédese con nosotros, le acercamos una pequeña agenda cultural y nos despedimos. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.